Jimena está obviamente con nosotros porque ha sido una jornada histórica la de la legislatura, se festejaba como un mundial, hubo fotos, hubo también celebración del gobernador Cornejo en Twitter. Hacía mucho que Mendoza no tenía ni el más mínimo avance minero en todo sentido, en todo aspecto. Lo último que había pasado importante, ustedes lo recordarán, fue el 2019 con Recule incluido. Una de las preguntas que yo me hacía, Jimena, y podemos arrancar con eso, es: ¿sabe Mendoza cuánta plata puede haber perdido en este tiempo? ¿Sabe cuánta plata puede llegar a generar si de acá a los próximos meses ya hay una certeza de cuánto cobre tenemos en el sur de la provincia? ¿Qué es lo más cercano a un número que podemos dar a alguien que está esperando ese dato fino? Bueno, vos recién hablabas de cuáles son los números que se manejan en el mercado del cobre a nivel global. Tenemos que tener en cuenta que en la Argentina podríamos compararnos en términos de similitudes geográficas, tanto con Chile como con nuestra vecina provincia de San Juan. Que son palabras mayores en el mundo del cobre, porque si me decís Brasil exporta ni la 10ª parte de lo que exporta Chile. Por eso, el potencial, a ver, el cinturón del Pacífico, que son 5 fajas geológicas que contienen pórfidos de cobre identificados tanto en Chile como en San Juan, ingresan esas 5 fajas geológicas en nuestra provincia y en particular en el sur de nuestra provincia. Claro. Es decir, que el potencial geológico está, obviamente que hay que hacer un gran trabajo porque que esas fajas ingresen en nuestro subsuelo no significa que uno puede, sin más, con un GPS ir a buscar ese pórfido y en términos de un plan de trabajo de meses o años va a identificarlo y va a poder cuantificarlo, monetizarlo, etcétera. Entonces, ahí? Sí. ¿Podés explicarnos, como que no sabemos nada, que en algunos casos es verdad, exactamente cómo se detecta cuánto hay, qué hay? ¿Podés bajarlo a lo más llano que se pueda? Sí, bueno, los pórfidos son depósitos de cobre que están en el subsuelo. Ten en cuenta que yo soy abogada, así que no te voy a tener ningún problema. Pero también sos la ministra de Energía y Ambiente. Por supuesto, no voy a tener ningún problema en bajarlo al llano, porque si bien el equipo está conformado por técnicos y estos estudios los hacen técnicos también, la consultora, etcétera, y estos datos surgen de los informes del Sistema Geológico Nacional, del SEGEMAR también. Obviamente que esto es algo que podemos interpretarlo y entenderlos todos, ¿no? Estos pórfidos, que son depósitos de cobre que se encuentran en nuestro subsuelo, presentan, sí, algunos indicios, algunas veces están más superficiales que otros y algunas veces presentan ciertos indicios en superficie que permiten identificar en dónde estarían esos depósitos en el subsuelo. Entonces, estas primeras tareas que van a hacer quienes a partir de ayer tienen sus declaraciones de impacto ambiental para entrar en territorio, porque tengamos en cuenta que el proponente, esa empresa, hablando en términos bien sencillos, esa empresa que va a desarrollar la actividad de buscar el cobre, no puede pisar el territorio, no puede entrar a campo hasta que no tenga su declaración de impacto ambiental aprobada. Entonces, cuando uno ve la cartografía, cuando uno ve el catastro, puede identificar un montón de propiedades mineras. Claro. Y ese mapa se lo podemos solapar con otro mapa, que es el del Servicio Geológico Nacional y el de otros estudios y perforaciones que han estado cerca, pero no sabemos, por eso también en la discusión legislativa cuando se decía, bueno, pero no tenemos estudios de ese proyecto, de ese lugar, de ese terreno. No, claro, porque eso es lo que van a hacer quienes ahora empiecen a investigar, a buscar, a explorar. Por eso es una DIA de exploración, una declaración de impacto ambiental de exploración. Y lo que entonces, en función de esas anomalías, anomalías se le llama a un cambio de color en las rocas del suelo, a un cambio en la vegetación, a anomalías en la estructura que se presenta hacia afuera. Eso ya las empresas están trabajándolo, pero con datos satelitales. Claro. Eso es lo que se llama un trabajo de gabinete. Están en sus estudios analizando información que se recolecta, pero sin entrar en el terreno. Bien. Ahora viene el próximo plazo, que es entrar en terreno y en los lugares en donde se pinchen, o sea, en el mapa, esas anomalías, empezar
a hacer las primeras, retirar las primeras muestras, que son muestras superficiales, son... De roca, directamente. Claro. Pero ¿qué tan superficial? A eso voy, porque lo que nos estás diciendo es muy interesante. Ellos tienen los datos de catastro, tienen la posibilidad de saber qué anomalías más o menos hay en su terreno, pero lo que manejan son cartas de presentación. Ahora hay que entrar, cosa que hasta el martes ninguno podía hacer. Y mi pregunta es, ¿saben un poquito? Primero, ¿cómo hacen? ¿Cómo es el procedimiento de extracción de roca para empezar a estudiarla? Eso por un lado. Por el otro, ¿hay alguno que ya sepa más que otro? Digo, de los 34. ¿Hay uno que tenga más data que otro que no se ha podido meter para nada, o están exactamente al mismo nivel de parejo? No. Son dos en una. Sí, están todos en la misma situación, porque hasta que no tienen un permiso, hasta que no están aprobadas las declaraciones de impacto ambiental, ninguno puede ingresar a campo. Entonces, pero por ahí de algún lugar se sabía antes, nada. Ten en cuenta que no hemos tenido desarrollo de minería metalífera en la provincia, y menos en particular en búsqueda de cobre. Sí tenemos 4 proyectos que ya están explorando, 3 declaraciones de impacto ambiental que se aprobaron a principios de este año, el Burrero, Las Choicas y la Adriana, que tuvieron su primer campaña de exploración este año, y Cerro Amarillo, que también ha tenido una campaña de exploración. ¿Y qué datos tenemos un año de esas extracciones? Bueno, esas extracciones, a ver, vos me preguntabas cómo se hace. Sí. Las primeras muestras que se recogen son muestras que están superficiales. De esas muestras superficiales se empiezan a hacer los primeros análisis, se hacen análisis geofísicos y geoquímicos. Si esos análisis empiezan a dar buenos resultados, se pasan a hacer las primeras perforaciones, que las perforaciones no todas son exitosas. De hecho, los legisladores nuestros visitaron un proyecto, un proyecto que no es de cobre, pero las perforaciones son similares, que fue Hierro Indio, para dimensionar de qué se tratan esas perforaciones. Yo también fui a Hierro Indio, también fui a Cerro Amarillo, y en algunos casos puedes darte cuenta, o sea, quienes saben te muestran cuáles son esas anomalías que se presentan a simple vista cuando hay... El cobre se puede presentar como sulfuro o como óxido. En la superficie el cobre se encuentra oxidado por el contacto con el oxígeno. ¿Y toma unos colores verdosos, azulados? Claro. Bueno, por eso los azules se llaman los azules. El yacimiento de San Juan se llama los azules por eso, porque el cobre está en superficie oxidado y ese color es el que le da el nombre. ¿Abrimos a la mesa si preguntamos todos? Ministra, por supuesto. ¿Cuánta gente calculan va a trabajar en este proceso de exploración? Ya han dicho los entendidos que no es mucha gente la que se emplea en este proceso, pero más o menos, ¿cuánta gente significa en empleo para la provincia y cuánto más o menos se gana? Porque se ha dicho en infinidad de oportunidades que el mundo de la minería lo que hace es elevar la vara para arriba y modificar quizás el resto de la escala salarial de otras actividades para la provincia. ¿Está cuantificado eso? Bueno, en la primera pregunta que me haces es de cuántas personas se van a emplear. Sí es verdad que en esta primera etapa de exploración, la cantidad de personal que se emplea depende del éxito que vaya teniendo cada una de las fases. Bien. Empieza con una prospección, luego se pasa a una exploración inicial, luego si esos resultados son buenos se va avanzando en las campañas de exploración. Hay empresas, por ejemplo, de las empresas que están dentro de esta primer fase del distrito minero Malargüe, que son estos 34 proyectos, hay empresas que ya tienen profesionales, pero que ya han comprometido la contratación de personal y de profesionales también en nuestra provincia y en particular del departamento de Malargüe. Bien. Tengamos en cuenta que en el departamento de Malargüe hay tanto estudiantes, hay tanto institutos y tecnicaturas superiores como también escuelas técnicas con esta orientación. Cuando dicen han comprometido la contratación, ¿se sabe de cuántos? Bueno, hoy tuvimos una reunión en el 4º piso con el gobernador y con el equipo y con cada uno de los representantes o los titulares de esas 34 declaraciones, esos 34 proyectos que obtuvieron declaración de impacto ambiental. Ellos ya comprometieron tanto la inversión para esta primer campaña. ¿Qué es lo interesante de esto? Por ahí cuando Agustina me pregunta, es muy distinto hacer, y no se puede traspolar con otras industrias como por ejemplo, haciendo una analogía en lo que manejo yo, los hidrocarburos. Porque en este caso estamos en una etapa muy primigenia de exploración. Entonces,
el primer trabajo de gabinete, de interpretación del suelo y de la cartografía y de la geología, etcétera, es un trabajo, como te decía, de oficina, de gabinete. Eso implica profesionales, geólogos, que están en esas oficinas. Luego, eso implica contrataciones también en función de esos resultados, de gente que va a campo, de gente que va con los caballos, con las mulas, con las camionetas, abre caminos. Entonces ahí empieza a haber un impacto directo. No tan solo son los profesionales que trabajan o esos profesionales de practicantes de las escuelas, claro, sino también las industrias y las actividades asociadas. Pero vuelvo a la pregunta, ¿se tiene cuantificado cuántas personas y cuánto podrían ganar o todavía no? No, eso es un... A ver, yo te puedo dar números en general de cómo funciona la industria. En la industria en general, cada un empleo directo de la minería, hay 7 empleos indirectos de la minería. Ahora, hoy, por ejemplo, algunos de los empresarios nos hablaron de contrataciones de entre 20 y 30 personas para cada uno de estos proyectos. Ya, este verano. Esta campaña. Pero esas contrataciones, ¿para qué, por ejemplo? ¿Para hacer qué tipo de tareas? Para hacer las primeras tareas, desde la apertura de caminos hasta la toma de muestras para análisis. Bien. Y pensando en eso, aunque tal vez no se pueda cuantificar cuánto es esa primera inversión, ¿sí se puede cuantificar qué tipo de infraestructura le podría generar a Malargüe, por ejemplo, el hecho de iniciar estos 34 proyectos y dónde estaría esa infraestructura? Me refiero a rutas, a tendido eléctrico... Bueno, campamentos, todas esas cosas, ¿no? Por supuesto. En cuanto a campamentos, hay que tener en cuenta que, y esto es algo que surgió en la conversación de hoy y que es muy importante también para llevar tranquilidad a la ciudadanía de que esto no va a significar un despliegue anárquico de gente trabajando o abriendo caminos. A partir de la publicación en Boletín Oficial de estas declaraciones de impacto ambiental, los proponentes tienen 30 días para presentar sus planes de trabajo. En esos planes de trabajo, lo que justamente van a explicitar es cuáles, y se van a acordar, es cuáles son esos caminos que van a poder trazarse, utilizarse, abrirse. De hecho, hay picadas y hay caminos de tiempos muy anteriores que están marcados, pero que hay que remarcarlos y que podrían ser útiles, y esto lo hemos hablado también con el intendente de Malargüe, no tan solo para la minería, sino que podrían ser útiles como caminos ganaderos para el departamento de Malargüe. Entonces, hay que sinergiar para hacer el menor impacto posible en el ambiente, y eso es un trabajo que se va a hacer en conjunto. En cuanto a la infraestructura, en esta fase inicial no estamos hablando de una infraestructura como, por ejemplo, lo que necesitaría una explotación en etapa de mina. Si comparamos, por ejemplo, con el Pachón, que necesita 400 megas para abastecer la mina que se va a construir. O sea, es el mismo consumo de todo el departamento de Las Heras y Guaymallén, lo que va a consumir de energía la mina del Pachón. Eso es lo que va a consumir la mina del Pachón. Desde ya estamos empezando a trabajar para sinergiar en forma regional con San Juan también, porque si logramos ver a esta industria como una industria regional, como un desarrollo regional, la infraestructura asociada, que se trata de caminos, que se trata después... A ver, no nos tiene que pasar lo mismo que con la infraestructura del oil and gas. ¿Cuál ha sido el problema del oil and gas en la Argentina? No ha sido la producción, ha sido el transporte, ha sido cómo exportar esa producción que tenemos. No nos tiene que pasar lo mismo. Vos hablabas de la gran demanda mundial que hay. Para los próximos 25 años, al 2050, se proyecta que el mundo va a demandar la misma cantidad de cobre que hemos consumido en los últimos 120 años. Claro, por ende, tenemos que tener por dónde sacar. Pero además tenemos también una mala experiencia. Digo, si uno piensa en Potasio Río Colorado, en algún momento ese proyecto incluía, por ejemplo, un tren para poder sacar ese supuesto potasio que íbamos a sacar de ahí a otra escala. Bueno, eso tampoco ocurrió. Digo, me parece que está bueno tomar esas malas experiencias como para ver cómo se hace a partir de ahora. Justamente, es correcto lo que vos decís, Roxana, porque no podemos volver... A ver, si bien la primera fase de exploración lleva su tiempo, hay veces que me han preguntado, bueno, ¿cuánto tiempo? Eso depende de los resultados. Puede que los resultados sean exitosos a los primeros 5 años. En San Juan se demoraron tanto en bajo la lumbrera. Lo que pasa es que es relativo, porque en San Juan lo que a mi criterio y al criterio de muchos más,
que hasta ahora no hayan podido producir no quiere decir, no está relacionado con que no hayan tenido los resultados exitosos en esos proyectos de exploración. Tienen 6 proyectos de clase mundial, San Juan. Claro. Tienen mucho más que ver con la macroeconomía. Las inversiones para desarrollar, las grandes inversiones, cuando uno llega a un proyecto en estado de construcción de mina, estamos hablando de entre 3.500 y 4.000 millones de dólares. Sí. Por lo tanto, eso necesita inversiones constantes y firmes, que es lo que le ha faltado a San Juan. Yo no sé si fueron 40 años los necesarios para terminar de explorar Pachón, o si quizás la macroeconomía hubiese acompañado antes, esos 40 años podrían podríamos Ministra, tener el Pachón produciendo, ¿entendés? Ministra, lograron muchas cosas. Un contexto macroeconómico, las señales que debería dar la provincia, todas las gestiones, la señal política en avalar con mucho consenso esta última autorización. Pero si vamos a la historia reciente, en la movilización social, las asambleas y alguna batalla judicial tuvieron los mayores problemas. Ahora, ¿qué han hecho respecto de blindar todo este proceso para que no tenga ese escollo en lo político y en lo jurídico? Bien, creo que este contexto que vos detallás también genera una ventana de oportunidad que hemos sabido apreciar y hemos sabido entender, y también de las experiencias pasadas. Lo primero fue, desde un primer momento, dejar en claro que toda esta estrategia está enmarcada en la legislación vigente. No estamos hablando de modificar ninguna ley. Entonces, dentro de la legislación vigente, adecuar esta estrategia para poder empezar por el principio, porque de lo contrario, y discúlpenme el dicho, sería poner el carro delante del caballo. Empezar a pensar ahora en las prohibiciones de una ley ambiental restrictiva para la producción, si aún no sabemos qué tenemos, cuánto tenemos y cuánto nos va a costar sacarlo, es adelantarnos en la negativa 15 años cuando probablemente, por los datos que tenemos de lo que ha pasado en los últimos 15 años en la industria, los procesos cambian. De hecho, Río Tinto, que es la empresa que lidera a nivel mundial la actividad, está desarrollando Newton. Newton es una división dentro de Río Tinto con la que desarrolla una tecnología con la que van a explotar Altar. Altar va a ser ¿Dónde es Altar? En Chile. San Juan. Ah. No, en San Juan. Van a hacer biolixiviación, que es lixiviación, o sea, Pero sin las sustancias tóxicas. Les hablaba recién de que el cobre puede encontrarse oxidado o sulfurado. Sulfurado es el que está abajo, digamos, y el que está en superficie está oxidado. Para producir, para separar el mineral en el oxidado, hay que hacer lixiviación, que es un proceso químico. La biolixiviación es a partir de calor y levaduras, esas bacterias que permiten esa separación. Entonces, Ahora, la tecnología avanza y ponernos ahora un impedimento para el caso futuro de que esto fuese necesario, creo que nos ha llevado a perder mucho tiempo. Hablabas de cuánta plata hemos perdido. Hemos perdido oportunidades, y oportunidades de mercado son mucha plata. No puedo decirte en términos negativos cuánto sería. Última de mi parte, no sé si los chicos quieren hacer alguna más, la van a hacer. Estamos hablando, recién Pablo preguntaba por lo que pasa en la legislatura y que se dio un mensaje político porque solo hubo 3 senadores que votaron en contra, etcétera. Algunos planteaban que la legislatura no es el ámbito para discutir esto porque los legisladores supuestamente no tienen conocimientos técnicos para dar este debate. Algunos de ellos, quizá la mayoría, quizá la minoría, o capaz mentira y todos lo tienen. Pero algunos le cayeron, por ejemplo, al diputado Ramón porque habló de pepitas de cobre, etcétera. Leía a un colega muy respetable por otra parte. ¿Usted piensa eso también, que en la legislatura no es el ámbito porque no les da para discutir esto a nivel técnico? No, eso no es un juicio que tú vas a hacer. Sí, es verdad que muchos de los propios ¿Por legisladores... qué no es un juicio que vaya a hacer? Porque yo no voy a decir si a un legislador le da o no les da. Yo he sido porque yo he sido legisladora y los temas que he querido estudiar me ha firmado en técnicos y en asesores que han tenido los conocimientos. Te estaba diciendo recién que yo soy ministra de Ambiente, de Energía, de Minería, y no soy ingeniera en hidrocarburos, ingeniera en minas, ni ingeniera en recursos naturales. Pero sí me afirmo en los conocimientos de técnicos que sí tienen esos estudios. Entonces, eso no sería un obstáculo. Sí creo que hay que entender, escuchaba uno de los argumentos, y es buena la pregunta que me haces en ese sentido, uno de los argumentos de uno de los senadores que votó en contra decía, hablaba de que
Esto era una delegación de facultades. Y Bien. no, una delegación de facultades cuando el diseño del desarrollo de los recursos naturales es una facultad del Poder Ejecutivo, como la política hidrocarburífera, la política minera. Hubo una delegación de facultades a la inversa cuando se llevó a ratificación legislativa una aprobación de un dictamen técnico, que es la declaración de impacto ambiental. Es un análisis técnico que finaliza con una resolución. Vos fíjate que en hidrocarburos no pasa similar las No, para habilitaciones nada. Te y en las manda. otras industrias tampoco. Es la única industria que pasa por eso. No hubo tal delegación. Pero los legisladores que quisieran interpretarlo, de hecho, fuimos a las comisiones, dimos las explicaciones. Esto que vos me decís, tratá de explicarlo bien llano, desde bien llano hasta muy técnico. Me queda clarísimo. Gracias, Jimena, por haber venido. Gracias a ustedes. Jimena Latorre, la ministra de Energía y Ambiente de la provincia. Se aprobaron los 34 proyectos de declaración de impacto ambiental.